Sí, profe. Bien, vamos a comenzar. Bueno, chicos, dieron amputado a miembro superior la clase pasada. Vamos a ir con amputados de miembro inferior. Y bueno, para comenzar, si bien no es tan complejo el tema de las prótesis de miembro inferior como simular las acciones de la mano, que a su vez las acciones de la mano, más allá de las presas y las pinzas, tiene toda una cuestión afectiva. Por ahí, en ese sentido, el miembro inferior es mucho más fácil de simular. Ya vamos a ver un poco de las causas. Si bien no son tan diferentes a las del miembro superior, el orden en el que se dan con mayor frecuencia sí es diferente. En este caso, la idea es mejorar la función. Ese debe ser el objetivo final, logrando una marcha lo que sea más funcional posible. Y para eso siempre hay que sacar distintas medidas, sobre todo para igualar la longitud del miembro contralateral. Bueno, debe ser estable la marcha y de lo posible, como también para el miembro superior, restituir lo que sería básicamente las actividades de la vida diaria y una vida lo más normal posible. Acá esto es lo que hablaba. La primer causa en las amputaciones del miembro inferior es la diabetes, seguido por las traumáticas, que las traumáticas, si recuerdan ustedes, eran la principal causa de las amputaciones de los miembros superiores. También tenemos enfermedad vascular periférica. ¿Alguien sabe alguna enfermedad vascular periférica conocida? Hay una muy conocida, que es la arteriosclerosis, que es como el endurecimiento de las paredes arteriales. O también algunos ateromas, que son como unos depósitos grasos en las paredes de las arterias. También tenemos causas de tipo tumorales y las malformaciones congénitas, que es solamente el 2,8% del total de las amputaciones de miembro inferior. Bien. ¿Qué más teníamos en el miembro superior como epidemiología? ¿Se acuerdan? Es un tema que sigue. Quemados. ¿Ah? Ténganlo en cuenta eso. Bien. La definición ya la dieron de amputación. Los tipos de amputaciones son las mismas. Se clasifican de la misma manera en amputación primaria o traumática y en la amputación secundaria o quirúrgica, que esa ya es la programada. Esto, por ahí, chicos, voy a ir un poco rápido porque es bastante largo esto, es bastante extenso. Entonces, estas cuestiones que ya se repasaron que ya se dieron, perdón, en amputaciones de miembro superior, las vamos a pasar un poquito de largo. Bien, ahí tienen los distintos niveles de amputación y recuerden que se llama desarticulación cuando la amputación se da por medio de una articulación. Bueno, esto ya lo tenían. Los objetivos de una amputación con el tema de la ablación, que es remover la patología, es decir, ante una amputación traumática, por ejemplo, de miembro inferior, que sería remover todo el tejido muerto, todo el tejido necrosado. Y con respecto a la reconstrucción, vieron que ahí dice, requiere la creación de muñón en términos motores y sensitivos. Es decir, eso básicamente, no sé si dieron el miembro superior o no, las características que tiene que tener el muñón. ¿Sí? ¿Las dieron? Bueno, básicamente es eso, tener un muñón con las características que hoy la vamos a repasar para que ese paciente tenga una buena motricidad, pero también que no tenga ningún problema de tipo sensitivo, sobre todo a la hora de colocar una prótesis. Acá van a ver, la cicatriz va a ser tal vez un poco diferente y va a estar en otro lugar que la del miembro superior. Ahora después vamos a hablar. Chicos, con respecto al tratamiento preprotésico, bueno, en el libro van a encontrar algunas otras cosas, pero básicamente a las 48 horas de la cirugía, si no hay nada que me impida movilizar, a ese paciente hay que movilizarlo.
Hay otra cosa que nos compete a nosotros, chicos, que es el vendaje. ¿Alguien sabe cuándo tengo que realizar el vendaje o no? Ni idea. No, 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 el vendaje, ¿por qué? Porque el vendaje, recuerden que tiene, bueno, varios objetivos, pero dentro de ello es lograr una forma, esa forma semicónica que se necesita para poner en el encaje. Eh, pero básicamente, chicos, sí, muy bien, así es. El libro muestra como dos opciones. Una es, una vez retirados los drenajes, se puede ya realizar el vendaje, pero muchas veces cuando hay cicatrices extremadamente grandes, por ahí se espera un tiempito más. Muy bien. Pero básicamente, si no hay ningún problema, cuando se retiran los drenajes, se debería ya proceder a vendar. Y se deja vendado las 24 horas del día. Bien, tiene como objetivos el tratamiento preprotésico, el control del dolor, una cicatrización adecuada, preservar los arcos de movilidad. Recuerden, chicos, no solo los arcos de movilidad de la articulación ahí vecina a la amputación, sino de la totalidad del cuerpo. Y hay otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, porque por ahí sí uno dice, está bien, recuperar sí la fuerza y la movilidad, pero si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una amputación por encima de rodilla, tengo que pensar qué grupos musculares a veces van a predominar. ¿Alguien sabe quién predomina? Si los flexores sobre los extensores o los abductores sobre los aductores o no. Bien, flexores y abductores. Entonces, lo que va a tender a hacer esa persona más que nada es a tener como una cadera más bien flexa, es decir, en una amputación por encima de rodilla. Entonces, tal vez me voy a centrar más en potenciar todo lo que tiene que ver con los glúteos, ¿sí? Para evitar esa cadera flexa que me genere a la larga una complicación cuando coloco el equipamiento. Eh, bueno, evitar contractura, y esto es lo que le decía recién, mantener o recuperar la fuerza muscular del tronco y los miembros, pero siempre teniendo en cuenta esto que yo les acabo de decir recién. Eso con respecto al tratamiento preprotésico. Bien, acá tienen las características del muñón. La forma cónica o semicónica, eso tiene que ver para el encaje. Presentar un revestimiento cutáneo bien nutrido, no estando la piel demasiado estirada ni demasiado laxa. Demasiado estirada me puede generar dolor y demasiado laxa tal vez eh, no es una superficie óptima para el encaje. Ahora cuando veamos, por ejemplo, la amputación de CIME, que es una amputación de desarticulación del tobillo, esa es, por ejemplo, una amputación que se deja mucho tejido de piel y tejido graso. Bien, las extremidades óseas deben estar lo suficientemente recubiertas de tejido celular o muscular, y eso obviamente para que no contacte con las superficies óseas. También acá vamos a ver en las amputaciones por debajo de rodilla, que el peroné, a ser como más puntiagudo y más finito, lo que se hace generalmente es amputarse más corto que la tibia. Se hace como una cirugía media oblicua, de adentro hacia afuera. Entonces el peroné queda más corto que la tibia. Bueno, tener buena movilidad y suficiente brazo de palanca, conservar los arcos articulares, que es lo que hablábamos recién. Una buena irrigación, evitar los neuromas. ¿Saben qué son los neuromas? Porque esto es una característica que aparece muy frecuente en la cicatriz. Bien, muy bien, se deja por ahí la parte nerviosa muy expuesta, entonces eso es lo que hace mucha fricción, eso se irrita, se inflama. Esos son los neuromas y provoca dolor. Bueno, por eso, un muñón no doloroso y la cicatriz correcta en el lugar adecuado. Generalmente, chicos, en el miembro inferior, la cicatriz suele ser transversal y anterior. ¿Por qué no inferior? Por el encaje.
¿Sí? Recuerden que yo lo que tengo que hacer ahora es descargar el peso del miembro inferior sobre el encaje, entonces si la cicatriz está abajo, me puede generar muchísima molestia. Entonces en el miembro inferior, generalmente la cicatriz la van a encontrar transversal y anterior. Puede ser posterior también, sí, correcto, con mayor frecuencia la van a encontrar anterior. ¿Sí? Sí, sí, pero puede ser posterior. Bien, vendaje. Bueno, yo mañana voy a traerle para dar un poco de vendaje de amputados. Está bueno, la verdad que está muy bueno. Así que si lo de mi comisión me están escuchando, mañana se ven vendas al práctico. Que me había olvidado de decirle. Bueno, ahí fíjense acá atrás que dice vendaje en espiga y vendaje circular. En realidad no es que es uno y otro, sino que el vendaje es una combinación de los dos. Eso es lo que le voy a mostrar mañana. También lo que se respeta, chicos, es eh, los tipos de presiones. Si yo quiero lograr, por ejemplo, un muñón cónico o semicónico, tengo que empezar a pensar cuando voy bajando con la venda, qué cantidad de presión hago. Es decir, cuando lo hago de proximal, cuando voy en el vendaje de proximal a distal, voy de menor presión a mayor presión o de mayor presión a menor presión. De, de menor a mayor, y cuando regreso, de mayor a menor, de mayor presión a menor presión. Muy bien. Bien. Y esto es un pilón de marcha. Esto no lo encuentran en amputados de miembro superior. El pilón de marcha, bueno, como dicen ahí, es un equipamiento transitorio posoperatorio. Es decir, esto es previo a la colocación de la prótesis definitiva. Acá hay un paciente, este es un paciente de acá del centro de rehabilitación. Fíjense, consta solamente de, vamos a llamarle 4 partes. El encaje tiene un vástago, un regatón, un regatón que es un apoyo generalmente de goma, y en este caso tiene una exosuspensión o endosuspensión. Exo, ¿sí? Tiene una especie de cinturón. Bien, esto es previo a la colocación de la prótesis definitiva. Y los objetivos que tiene es, lo que ayuda este pilón de marcha es primeramente a reducir el edema y a empezar a darle esa forma cónica o semicónica al muñón. Evita la sobrecarga del miembro contralateral. También evita esta sensación de miembro fantasma. Y bueno, con respecto a la autoestima, tiene que ver con este último punto, que al generar una rápida deambulación y una bipedestación del paciente, lo que genera, bueno, es que no se me, por ahí, la parte psicológica y emocional del paciente no se me venga tan abajo al hacerlo deambular de forma rápida y no lo tenga tirado en una cama. Bien, ¿quedó claro? ¿Pilón de marcha entonces? Antes de colocar la prótesis definitiva, en el miembro inferior se coloca el pilón de marcha. Y generalmente hasta que se construye la prótesis, y depende también la capacidad monetaria de cada uno. ¿Sí? A veces si no tengo, o las obras sociales por ahí no me cubren, o no tengo la plata para obtener una prótesis, y muchas veces están mucho tiempo con el pilón de marcha. Bien, bueno, ahora vamos a comenzar con el equipamiento, chicos. Eh, sí o sí no, sí o sí no, sí o sí no, pero es prudente que lo usen. ¿Sí? A veces hay personas que solamente no pasan como por este paso del pilón de marcha, y directamente van a una prótesis. Bien, chicos, las prótesis. Dice que es un dispositivo ortopédico confeccionado a medida. Esto sí, obviamente que es así, no hay nada que venga ya eh, prefabricado. Debe brindar funcionalidad, confort y estética.
De hecho, las de antes eran prótesis completamente antiestéticas, pasivas y que no cumplían ninguna función y que ya hoy en día están en desuso. En el miembro superior sí vemos muchas de las pasivas, pero en el miembro inferior no. Bien, ahí están las conveccionales o exoesqueléticas, esto es lo que le decía, que son obsoletas y están en desuso. Y después tenemos las modulares, chicos. Se llaman modulares porque las partes en realidad se pueden ir cambiando. Por eso son modulares. Bien, y vamos a comenzar. Cuando falta, chicos, el primer dedo, recuerden que el hallux es importantísimo porque va a actuar en la marcha, en el despegue. ¿Sí? Entonces, los tres tipos de prótesis básicamente que se usan, eso que tienen arriba es lo que es la plantilla semirrígida, que consta de un relleno. A ver si ven el cursor en casa. ¿Ven el cursor en casa o no? Sí, se ve. Sí se ve. Bárbaro. Bien, ese es el relleno para el primer dedo. Esto que estoy mostrando acá es la plantilla semirrígida. Bien, y en esta parte de acá tiene una barra metálica en toda esa extensión plantar. Va por dentro esa barra metálica y ahí está, en este caso, está recubierto de EVA o evazote, es el material. La plantilla en composite de fibra de carbono es lo mismo, pero no tiene la barra. Es decir, acá no está, tiene este relleno para el primer dedo, pero después el material entero de la prótesis es de fibra de carbono. ¿Tá? No tiene esa barra metálica por dentro. Y por último, tenemos los dedos protésicos de silicona, que son estos, bueno, este en el caso del primer dedo, que solamente tiene un fin estético. No, no reemplaza la función. La marcha se puede llegar a ver alterada, sí. Lo que pasa es que también, chicos, esto es otra cosa. Después vamos a ver más cuando clasifiquemos a los tipos de pie y a los tipos de rodilla, que van a ver que de acuerdo también a lo que haga esa persona en el día a día, va a ser la elección de la prótesis que yo voy a elegir para ese paciente. Siempre teniendo en cuenta también la disponibilidad de dinero que tenga esa persona para comprarlo, ¿no? Bien, eso para amputaciones del primer dedo. Para amputaciones del resto de los dedos, básicamente solo lo que se busca es evitar la desviación de los dedos que quedan. ¿Está? Entonces lo que se suele hacer es, se coloca una plantilla con los dedos faltantes, nada más. ¿Sí? Bueno, ahí tienen varios ejemplos, puede faltar uno, pueden faltar varios. Es esto básicamente. Solo debe equilibrarse el apoyo y la desviación secundaria de los dedos conservados. Es como que no tiene mucha función, es más que nada estético. Bien. Otra de las cosas, cuando comencemos con la del Infran, las de Chopar, la de Cime, van a encontrar en el libro varias cosas, ¿está? Pero bueno, por ahí lo que tienen que saber es esto que es lo más importante. Bien, la transmetatarsiana, no se confunda, transmetatarsiana, ¿por dónde es la amputación? Por la parte del cuerpo de los metatarsianos. Y la del Infran es una amputación tarso metatarsiana, es decir, es una desarticulación. Muy bien. Bien, fíjense. El objetivo es rellenar el espacio amputado, compensar el desequilibrio muscular y sobre todo en estas evitar el equinismo. ¿Sí? Evitar el equinismo se le evita a la transmetatarsiana, a la del Infranc y a las de Chopard sobre todo. Al tener menos brazo de palanca, más equinismo y más varo voy a tener en ese calcáneo. ¿Producido por quién? Por el tríceps ural. Producido por el tríceps ural.
Me va a provocar ese quinismo y varo. Después vamos a ver que a medida que voy amputando más proximal, más contención del calcáneo tengo para evitar ese quinovaro. Bien, con respecto a las transmetatarsianas, se usa una plantilla con barra y se rellena el espacio, que sería esa negrita que está ahí. Aquí se corta. Ajá. Esta barra china se usa más, se puede usar en la de Lee Frank, yo ahora les voy a contar qué es, pero sobre todo la barra china se usa, no es una barra china es un apellido. ¿Ah? La prótesis de barra china se usa más que nada la de Chopard, pero se suele utilizar la de Lee Frank y ahora la vamos les voy a comentar qué es. Pero básicamente es una plantilla con un relleno en la parte que falta. ¿Tá? Tanto la de Lee Frank como la transmetatarsiana. Y acá tenemos la amputación de Chopard. La amputación de Chopard también es una desarticulación. ¿De qué articulación? ¿De qué articulación? Ah, ¿de qué articulación? Del astrágalo, muy bien, con él, escafoides y de el calcáneo con el cuboides. Muy bien, esa es la articulación de Chopard. Bien, acá fíjense, como les decía anteriormente, tiene mayor tendencia al equino y al varo, a tener menos brazo de palanca, más tiende a irse al equino y al varo, y se utiliza esto que yo les decía, que es el modelo de barra china, que recuerdan que las de Lickfran y las transmetatarsianas era solamente una barra inferior. Esto acá, además, tiene una contención para el calcáneo. Entonces, al tener una contención para el calcáneo, lo que evito es el varo y el valgo, sobre todo el varo en este caso. La de bota es exactamente lo mismo que la barra china. Tiene esa contención para el varo, pero lo único que cambia es que le puedo colocar una cobertura más estética de silicona que me va a simular los dedos. Entonces, básicamente la de bota sería esta que está acá abajo. Y esto que ustedes ven acá sería la de barra china. La de bota, la diferencia es que puedo simular más que nada el pie contrario con los deditos y demás, de silicona. Y hay una que tiene un apoyo prepatelar y esta más que nada se usa en la de CIME, que ahora la vamos a ver. ¿Cómo? Sin que... ¿Cómo, Sofi? Bueno, sin que no entiendo. Ah, sí, en la de CIME. Pero por eso iba a decir, ahora cuando vemos la de CIME, te voy a dar que puede ser o con o sin apoyo prepatelar. Bien, la amputación de CIME, chicos, es una desarticulación de tobillo. ¿Tá? Porque muchas veces estos se suelen confundir. Pero dejan el astrágalo y el calcáneo, no. Es una amputación de tobillo. De hecho, en la anterior, en la de Chopard, muchas veces lo que se suele hacer es una fijación de la articulación astrágalo-tibial. Pero bueno, solamente separarlo. En esta acá, la amputación de CIME, que es una articulación de tobillo, esto es lo que decía ahí Sofía, que puede realizarse con o sin apoyo prepatelar. Bueno, y ahí tienen los diferentes modelos. Pueden ser abiertas, como la que está ahí arriba, que prende con velcro en la parte posterior, las que tienen una ventanita en la parte lateral. Todo esto, chicos, es básicamente para la colocación de la prótesis. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en las amputaciones de muñeca distal tenían también abiertas y cerradas? Tenían uno con una ventanita, que esa ventanita después de colocado se cerraba, ¿sí? Eso es como lo que permite es,
cuando coloco el muñón, sacar el aire y después la cierro esa ventanita como para generar ese efecto de succión. Bueno, acá me digo que también. Sí, sí. Tiene que ser mejor confeccionado para que quede mejor adaptado el muñón. Bien, bueno, esto no mucho más. Bueno, ahí dice que también hay otros que son bivalvados y otro con liner interno. ¿Recuerdan cuáles son los liners? El liner era como esa media siliconada, ¿sí? Eso es el liner. Hoy en día se usa casi que todo con liners, porque es cómodo, genera buena amortiguación para colocar el encaje, es súper agradable. Por ahí se transpiran un poco en el verano, pero después eh, la silicona queda bien adherida a la piel. Muy bien, ahora comenzamos con los equipamientos amputados por debajo de rodilla. Esos valores que ustedes ven allí sería lo ideal, chicos, pero bueno, no siempre es así. ¿Qué sería lo ideal? Que haya de la interlínea articular de la rodilla hacia abajo por lo menos 15 centímetros. Que haya un buen almohadillado. Esto es lo que le decía hoy, la cicatriz anterior y transversal, y acá lo que le contaba, y generalmente lo que se busca es que el peroné quede 2 centímetros más corto que la tibia. Esto en amputaciones por debajo de rodilla. Acá con respecto a la marcha normal, el gasto energético de la persona va a estar incrementado entre un 10 y un 40%. Otra cosa que tienen que recordar y que tienen que grabárselo para el resto de su profesión, las personas estamos preparadas para tener el menor gasto de energía posible. Es decir, básicamente somos la ley del menor esfuerzo. ¿Ah? El cuerpo no está preparado para gastar energía, está preparado para ahorrar energía. Que les quede grabado eso, porque es algo que van a escuchar de ahora en más y que aplica a un montón de cosas. ¿Ah? Un ejemplo, el tema de las compensaciones que hablamos siempre cuando me lesiono una pierna. ¿Sí? Me dice, me duele la otra porque empecé a compensar con la otra. Bueno, pero ¿de qué manera empezaste a compensar? ¿Por qué? Porque los miembros inferiores es como que se disponen a hacer haraganes cuando le pasa algo a la otra pierna. Es decir, me pasó algo a la izquierda, si hago un paso corto con la izquierda, no voy a dar un paso largo con la derecha para compensar ese paso corto. Si este hizo un paso corto, esta también va a ser un paso corto. ¿Tá? Porque el cuerpo no está preparado para gastar energía y esto está estudiado. ¿Sí? Entonces, los dolores pueden ser porque tal vez le estoy trayendo más peso a esta. Pero en cuanto a la función de esta, va a ser hasta menor o hasta igual que la del otro lado. ¿Quedó claro eso? No estamos preparados para gastar energía. No voy a entrar en otro tema que es de debate, pero que tiene que ver con lo que llamamos contracturas nosotros. La contractura es la contracción permanente. Le voy a entrar. La contractura de la... La contractura es la contracción permanente del tejido muscular. Y si yo estoy diciendo que no estamos preparados para gastar energía, lo que en realidad voy a ver en zonas de tensión no es una contracción permanente porque estoy gastando mucha energía justamente. Entonces, así como contractura, llamándole contractura, es como que no sé si está bien el término. ¿Está? Que hay una tensión, que hay tejido que se contrae, sí, pero no de forma permanente. ¿Está? Es como que está haciendo esto, el tejido muscular. ¿Sí? Porque si contraigo permanentemente gasto mucha energía y el cuerpo no está preparado para gastar energía. Bien, seguimos con esto. Esas son las características ideales que tienen que tener las amputaciones por debajo de rodilla. Básicamente, chicos, va a constar de tres piezas, un cono de enchufe, un pie protésico y un vástago. Bueno, y acá yo les traje, pero bueno, se los voy a contar porque no voy a salir y a entrar de vuelta. Me traje los nombres en inglés de cada una de estas iniciales acá porque nunca me las acuerdo.
Pero si ustedes lo quieren buscar, chicos, en Zambudio para poder estudiarla, sobre todo por ahí los que les gusta más estudiar de forma visual, las van a poder encontrar bien a estos tipos de encaje en la página 53 del libro Zambudio. ¿Está? Los PTB, chicos, es lo que se denominaría patella tendon beating, que es apoyo en el tendón rotuliano, significa esto. ¿Sí? Entonces, el encaje tiene un apoyo en el tendón rotuliano, tiene otro apoyo a la altura del hueco popliteo y tiene como dos alas laterales que llegan hasta la parte medial de los cóndilos. Apoyo subpatelar, es decir, por debajo de la rótula, apoyo la parte posterior a la altura del hueco popliteo y tiene dos aletas laterales que llegan hasta la parte medial de los cóndilos. El PTS, chicos, que sería prótesis tibial supracondilia, si quieren ir anotando. Patella tendon beating o apoyo en tendón rotuliano. El PTB es prótesis tibial supracondilia. Tiene una única diferencia con la anterior. También tiene un apoyo subpatelar con un apoyo a la altura del hueco popliteo, pero bien, acá no solamente que va a apoyar la parte subpatelar, sino que la rodea la rótula por adelante y termina en la parte superior de la rótula. La anterior termina en la parte anterior de la rótula. Este encaje tiene apoyo en esta parte subpatelar, es decir, en el tendón, pero después viene hacia acá arriba y se ancla acá arriba de la rótula. Esa es la única diferencia que tiene con el PTB. El caso Monster. Más alemán no puede ser, ¿eh? Bien, ese encaje condilio de Monster también. Que también tiene un apoyo subpatelar, pero las aletas que yo les había comentado anteriormente, que llegaban hasta la mitad de los cóndilos, ahora estas aletas son supracondilia. Es decir, son como más hacia craneal, son más largas. Recuerden, en el libro, cuando ustedes vayan a esa página 53, 54, etcétera, y para abajo, van a encontrar bien los dibujitos para poder estudiarla. Y las TSD, que es Total Surface Bearing, o encaje de apoyo total, es lo mismo que las PTB. Son iguales a las PTB. Pero las PTB tenían apoyo en, donde dijimos, en la región subpatelar y atrás a la altura del hueco popliteo. Estas también, pero a su vez generan presión en el resto del encaje. Es decir, si yo tengo que poner una flechita adelante y otra atrás en las PTB, que son los puntos de apoyo, en estas voy a poner una flechita adelante, una flechita atrás, pero una flechita a la parte más inferior y también a la parte posterior. Es decir, tienen un apoyo total, ¿sí? No solamente en esos dos lados, sino que en el resto del encaje también. ¿Cómo? En toda la superficie del encaje. Y en cambio las PTB solamente van a generar esos puntos de anclaje a nivel subrotuliano y en la parte posterior del hueco popliteo. Bien. Chicos, acá los tipos de succión, bueno, pueden encontrar muchísimos, pero básicamente son los que se usan son las bombas de vacío. Hay unas que son las válvulas automáticas que yo coloco
el muñón y mientras voy colocando el muñón, el aire que hace va saliendo y listo, y se encaja. Después también, chicos, bueno, después está la bomba de vacío, que es, coloco el muñón, aprieto un botoncito y retiro el aire. Y los sistemas hipováricos sur, eso por ahí es lo que más se ve hoy, que son estos liners, y a su vez estos liners lo que pueden llegar a tener es como un pin en la puntita, es como un pin. Nosotros el año pasado habíamos traído unas prótesis, no sé si este año nos irán a prestar porque era de un paciente que había en el hospital. Tienen unos pins en la punta y ese pin va conectado, o sea, digamos, ese pin está unido a la silicona, a los liners, y ese pin ingresa en el encaje y queda trabadito ahí. Bien, esto con respecto a lo que es los sistemas de suspensión. Con respecto a los pies protésicos, chicos. Esta es la clasificación de la que les hablaba hoy. Fíjense, los va a clasificar de la siguiente manera. Como K0, para los pacientes que no deambulan. K1, para los que solamente deambulan de forma domiciliaria. K2, para los que deambulan comunitaria limitada, es decir, andan por el barrio. Deambulación comunitaria ilimitada, los K3, es decir, que estos van a andar. Y para los K4 para básicamente los atletas, o que tienen un alto nivel de funcionalidad, es decir, que andan todo el día, ¿sí? Y de hecho con las prótesis pueden realizar distintos deportes también. Andar en moto, también andar en auto y lo que sea. Las prótesis se adaptan. Los pies protésicos pueden clasificarse en uniaxiales y multiaxiales, eso obviamente de acuerdo al tipo de movimientos que hagan. Y los pies de almacenamiento energético o respuesta dinámica, básicamente son los pies que ustedes van a ver en las competiciones en el atletismo. Lo que generan esto es que durante la fase de apoyo, la prótesis lo que hace es absorbe energía y en el despegue la devuelve. De hecho, estas personas suelen correr extremadamente rápido, ¿sí? Es decir, en la fase de apoyo acumulan energía para en la fase de despegue liberarla. Bien, ahí tenemos los diferentes tipos de pies. El pie estático, SACH, es este que ustedes ven acá arriba, que tiene una quilla de madera y es estático, chicos, no permite ningún tipo de movilidad. Ahora después lo vamos a ver igual. El semodinámico sería como un SACH, pero con la diferencia de que agrega una articulación a nivel del tobillo. Después tenemos los pies dinámicos, que son estos que generalmente suelen ser de fibra de carbono. Tienen una movilidad mayor, se adaptan mucho mejor, no solamente la flexoextensión, sino que algunos otros movimientos en el pie tienen. Y los pies biónicos, que son de fibra de carbono, pero que tienen inteligencia artificial. ¿Alguien sabe para qué es esto? ¿O no? Claro, se van adaptando básicamente solos al terreno. Si hay un pozo, si hay no sé, algún desnivel en el suelo, van captando esa información del suelo y se adapta sola a la prótesis. Bueno, ahí está. Esto es lo que le decía. Mioeléctrico, sí. En realidad, no. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Porque esto tampoco sería mioeléctrico porque no es que se manda un impulso desde el tejido muscular. No, ahora lo vamos a ver. Bien, el pie sacho, lo que decía, es una quilla de madera, que es esa pieza central, y bueno, ahí tienen el talón de espuma de látex, y que no posee articulaciones, es solamente estático. El pie semodinámico, que sería como un SACH semodinámico,
es el que agrega una articulación para a nivel del tobillo para poder realizar un poco de flexo-extensión. Los pies dinámicos, es esto que le contaba, son más que nada de fibra de carbono y permiten otros tipos de movimiento más allá de la flexo-extensión. Y estos acá que les contaba anteriormente, que son los llamados flex foot o cheetah, los cheetah, que son generalmente los que se usan en atletismo, el cheetah, que es el pie de almacenamiento energético. Absorbe energía en la fase de apoyo y en la fase de despegue la libera. Bueno, acá creo que había un video, pero no, no se puede ver. Bien, seguimos. Equipamiento para amputado por encima de rodilla. Pueden ser supracondilia, desarticulación de cadera, obviamente la supracondilia del tercio inferior medio superior, desarticulación de cadera y hemipelvectomía. Bien. Bien, fíjense que el nivel de satisfacción o la adaptación para la prótesis es menor que las por debajo de rodilla. Y acá el gasto energético, con respecto a la marcha normal y con respecto a la anterior, incrementa mucho más, de un 50 a un 70%. Es decir, tengo mayor gasto energético. Y acá también, fíjense que tiene unas medidas ideales para la amputación, que son 10 centímetros desde la, o sea, desde la sección a la... Para, el muñón requiere, ¿qué dice? Desde la sección... Bien, hacia la articulación de rodilla, obviamente que esa rodilla no va a estar, ¿no? Si es por encima, sino con respecto a la otra, ¿tá? 10 centímetros y 15 centímetros desde el periné. Cualquiera de esas dos medidas es la más aceptada. O lo mejor para este caso de amputaciones por encima de rodilla. Bien, los componentes protésicos. Esto pareciera como obvio, pero pregunté en un examen la otra vez que me describa los componentes por debajo, por amputaciones por debajo de rodilla y me decía que necesitaba una rodilla protésica. Entonces, ¿para qué vas a colocar una rodilla protésica si la tiene en la rodilla? ¿Sí? Entonces, esto a veces parece un poco obvio, pero que se confunde. Acá en este caso, en amputaciones por encima de rodilla, va a contar de un encaje, de una articulación de rodilla, de los adaptadores o del vástago que hablamos, sistema de suspensión y un tipo de pie protésico también. Bien, vamos a los encajes. También en el libro van a encontrar varios, pero bueno, por ahí estos son los que más van a ver. Los encajes cuadrilateral. Miren, el encaje cuadrilateral y el de contención isquiática varían en dos cosas. El cuadrilateral tiene una mayor medida, tiene mayor diámetro frontal, es decir, así es más largo. El de contención isquiática tiene mayor diámetro anteroposterior, es más largo de anterior a posterior. Eso es lo primero que varía. Es decir, el de contención isquiática también se dice que es un encaje de tipo rectangular. Entonces, el cuadrilateral tiene mayor diámetro frontal y el de contención isquiática tiene mayor diámetro anteroposterior. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que el cuadrilateral tiene un apoyo isquiático, es decir, apoyamos el isquión, y el de contención isquiática no solamente que el isquión se apoya, sino que también lo contiene, es decir, queda adentro del encaje. Esas son las diferencias entre esos dos, entre el cuadrilateral y el de contención isquiática. Bien, el encaje flexible puede ser cualquiera de los dos anteriores, pero con material más liviano.
Generalmente confeccionado de una parte termoplástica y otra parte de fibra de carbono. Y por último tenemos el encaje más, que prácticamente está construido enteramente de fibra de carbono. Es un material mucho más resistente y más liviano. Bien. No. Bien. Los sistemas de suspensión de los amputados por encima de rodilla es esto que ya veníamos dando básicamente. Acá está, mirá el que yo les decía hoy. Fíjense que tienen el liners y tienen este pin adherido al liners y ese pin va puesto ahí, ¿sí? Y queda con una trabita. Obviamente que después el encaje más allá de ese liner tiene que tener la medida del muñón de la persona, ¿tá? Y eso no necesita otra cosa, no necesita ningún cinturón, no necesita nada. Sin duda otra de las cosas, chicos, es que recuerden que esto se trabaja con el técnico ortopédico y se van corrigiendo, ¿sí? Se va corrigiendo la prótesis en caso de que sea necesario. Obviamente que para esto también se hacen estudios de la marcha y se va viendo cómo se comporta la prótesis y también a raíz de eso se va cambiando. Lo que notaban, por ejemplo, en el encaje cuadrilateral, que solamente yo dije que era de apoyo y contención o no del isquión, o solamente de apoyo. Solamente de apoyo, que lo que provocaba esa prótesis en la marcha es como que había mucha báscula de la pelvis, porque el isquión se iba como deslizando por ese apoyo. Entonces, por eso también a raíz de eso se empezaron a crear los otros. Bien, y eso es una exosuspensión de los cinturones que ya venimos hablando, que son los cinturones salesianos, que sí, lo pueden llegar a ver, pero bueno, hoy en día lo que más ven son los liners, chicos, ¿está? Los liners serían más de endosuspensión y esto sería más de exosuspensión. ¿Cómo? No, no, o sea, en realidad no reemplazan, sino que son otro tipo de suspensión. No es que reemplazan, los cinturones los vas a seguir viendo. Ahí tenemos el silesiano simple con una articulación de cadera. Y fíjense que van otro que no solamente se adhieren a la cintura, sino que van hacia los hombros. Bien, chicos, los tipos de rodilla protésica. Se clasifican en mecánicas y electrónicas. Y ahora lo que vamos a ver es que las mecánicas se van a clasificar en monocéntricas y policéntricas. Las monocéntricas, que son esta, que es un eje único y permite una flexoextensión. Estas son las más económicas y por ahí las que más van a ver. Las policéntricas, chicos, tienen como un mayor radio de giro, ¿tá? Es como que simula mejor a la rodilla, ¿tá? Porque no solamente tiene buena movilidad de flexo-extensión, sino que también se adapta un poquito a los giros, ¿sí? Esa es la diferencia entre las monocéntricas y las policéntricas. Y por último tenemos las electrónicas o con microprocesadores que tienen como la función la misma de lo que hablamos hoy con respecto a los pies biónicos. Es decir, es como que enviarían información propioceptiva si se quiere. Se van adaptando a las irregularidades del terreno y provocan solas la adaptación a ese terreno. ¿Tá? Se van acomodando de acuerdo a cómo yo vaya pisando. También hay una clasificación para el tipo de rodilla que voy a elegir de acuerdo a cada uno de los casos. Un nivel 0 no deambula, es decir,
silla de rueda y cama, tal vez lo que iría bien es una prótesis más exoesquelética de tipo estética, si no deambula. El nivel 1, que tiene una deambulación hogareña, fíjense que se recomienda una de eje simple o monocéntrica. Ya cuando hay una deambulación barrial, también puede ser esta de eje simple o policéntrica. Recuerde que son siempre mecánicas, ¿tá? Monocéntricas o policéntricas. En actividad alta y deportes y en actividad intensas, y sobre todo en niños, se usan las rodillas ya. Las policéntricas ya no son más monocéntricas, sino que utilizo una mecánica policéntrica o una electrónica. Estos son los adaptadores, que es la parte que va entre la rodilla y el pie en este caso, que bueno, son generalmente de materiales livianos y que estos se pueden ir cambiando, chicos. Recuerden que son prótesis modulares que habíamos hablado, en el cual las partes se pueden cambiar. Esta la vamos a ver mañana, todo lo que tiene que ver con el acabado cosmético, que esto es todo lo que va por fuera, que yo lo puedo colocar. Generalmente ustedes lo que suelen ver es la prótesis al aire libre, ¿sí? Pero hay muchas personas que bueno, prefieren que no, entonces colocan este tipo de fundas, que vienen de un montón de materiales. Esto es lo que le comentaba hoy, que no solamente es tomar la medida del encaje y que la prótesis encaje bien y largar a la persona a caminar, sino que se hace todo un análisis biomecánico de la marcha. Es decir, no solamente se hace con la parte protésica, sino muchas veces también con la parte ortésica, chicos. Eh, y bueno, hace poco me tocó evaluar justamente un paciente, no acá, un paciente con una marcha sin ortesis, en este caso es ortesis, ¿no? Sin ortesis y otra con las ortesis, y era una valva, era una valvita, y básicamente con la valva no cambiaba nada, solamente le aportaba un mejor componente a la flexoextensión, es decir, la biomecánica de la marcha en ese caso, lo más parecido a lo normal, con la prótesis puesta, solamente mejoraba en la flexoextensión de rodilla, pero en el resto no. Entonces, bueno, ahí hay que pensar ya en alguna otra ortesis o mejorar esa. O mejorar esa. Entonces, bueno, en este caso también de las prótesis se hace todo un estudio biomecánico de la marcha, eh, porque ahí es donde se ven las compensaciones o las alteraciones de la prótesis que obviamente se pueden corregir. Y recuerden que son de materiales livianos estos encajes de los que hablábamos, que sobre todo de estas amputaciones por encima de rodilla, que al ser termoplástica y de fibra de carbono, se pueden volver a moldear, chicos. Entonces se puede volver a acomodar. Por último, sí, la desarticulación de caderas y las hemipelvectomías con respecto al equipamiento para este tipo de amputaciones, se ve, la verdad, que muy poco, son muy poco frecuentes. ¿Por qué? Porque tengo muy poco brazo de palanca y es muy difícil lograr la deambulación con este tipo de prótesis. Bueno, y esto era un video. Bueno, chicos, y ahí tienen, eh, qué cancheros eso, no lo había visto. Eh, los, los Cheetah, ahí abajo, hay FlexFoot, y bueno, y ahí se ve como la chica que está desfilando de zapatos negros y vestido negro, eso posiblemente tenga toda una prótesis de tipo electrónica, es decir, tanto la rodilla como el tobillo. Está usando tacos, chicos. Los chitas son los que se usan en las competencias, en los atletas. Recuerden que se clasifican los tipos de pie, monoaxiales, multiaxiales y de, ¿qué otro habíamos dicho? Pies de almacenamiento energético. Entonces,
Estos lo que generan es, en la fase de apoyo es almacenan energía y en la fase de despegue la sacan, es decir, la devuelven a esa energía. ¿Cómo? ¿Los chitas? Sí. No sé, tal vez se ven chitas en la calle, pero los que se usan para competición son esos. ¿Nosotros qué acumulamos al correr, chicos, en los tendones? ¿Energía elástica? ¿O no? Energía elástica. No voy a empezar a hablar de trabajo pliométrico y demás, pero bueno. A ver, si hay algo más. No, no hay nada más. ¿Alguna pregunta? No, bien. Pasamos rápido porque es largo, tiene varias cosas que se repiten con amputado de miembro superior, pero bueno. Creo que es quemados la clase, no recuerdo bien. Sí, es quemados, pero bueno, van a tener con Silvina. ¿Cómo? ¿Implantes? Ah, bueno. Impla Ajá, implante de endoproducir. Sí, sí, sí. Bueno. Después viene cremado, sí, y después viene todo lo que tiene que ver con ayudas técnicas y ayuda a marcha. Listo. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós.